Palabras de fe. Reflexión diaria del Evangelio. Lectura del libro del profeta Isaías, capítulo 5, versículos 1 al 7. Voy a cantar, en nombre de mi amado, una canción a su viña. Mi amado tenía una viña en una ladera fértil. Removió la tierra, quitó las piedras, y plantó en ella vides selectas, edificó en medio una torre, y excavó un lagar. Él esperaba que su viña diera buenas uvas, pero la viña dio uvas agrias. Ahora bien, habitantes de Jerusalén y gente de Judá, yo les ruego que sean jueces entre mi viña y yo. ¿Qué más pude hacer por mi viña que yo no lo hiciera? ¿Por qué cuando yo esperaba que diera uvas buenas, las dio agrias? Ahora voy a darles a conocer lo que haré con mi viña. Le quitaré su cerca y será destrozada. Derribaré su tapia y será pisoteada. La convertiré en un desierto, nadie la podará, ni le quitará los cardos, crecerán en ella los abrojos y las espinas, mandaré a las nubes que no lluevan sobre ella. Pues bien, la viña del Señor de los ejércitos es la casa de Israel, y los hombres de Judá son su plantación preferida. El Señor esperaba de ellos que obraran rectamente, y ellos en cambio cometieron iniquidades. Él esperaba justicia, y solo se oyen reclamaciones. Palabra de Dios. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 21, versículos 33 al 43. En aquel tiempo, Jesús dijo a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo esta parábola. Había una vez un propietario que plantó un viñedo, lo rodeó con una cerca, cavó un lagar en él, construyó una torre para el vigilante y luego lo alquiló a unos viñadores y se fue de viaje. Llegado el tiempo de la vendimia, envió a sus criados para pedir su parte de los frutos a los viñadores, pero estos se apoderaron de los criados, golpearon a uno, mataron a otro y a otro más lo apedrearon. Envió de nuevo a otros criados en mayor número que los primeros y los trataron del mismo modo. Por último, les mandó a su propio hijo, pensando: a mi hijo lo respetarán. Pero cuando los viñadores lo vieron, se dijeron unos a otros: este es el heredero. Vamos a matarlo, y nos quedaremos con su herencia. Le echaron mano, lo sacaron del viñedo y lo mataron. Ahora díganme, cuando vuelva el dueño del viñedo, ¿qué hará con esos viñadores? Ellos le respondieron: dará muerte terrible a esos desalmados y arrendará el viñedo a otros viñadores que le entreguen los frutos a su tiempo. Entonces Jesús les dijo: ¿no han leído nunca en la Escritura? La piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular. Esto es obra del Señor y es un prodigio admirable. Por esta razón les digo que les será quitado a ustedes el reino de Dios y se le dará a un pueblo que produzca sus frutos. Palabra del Señor. Queridos hermanos, hoy nos reunimos para reflexionar sobre las lecturas que acabamos de escuchar, que nos hablan sobre la viña del Señor y la responsabilidad que tenemos como administradores de sus dones y bendiciones. En estas dos lecturas encontramos lecciones poderosas sobre la importancia de responder fielmente al llamado de Dios y producir frutos de justicia y amor en nuestras vidas. La primera lectura comienza con un hermoso canto que describe a Dios como el dueño de una viña. Este canto es alegórico y presenta a Israel como la viña de Dios. Él la cuidó con gran esmero, plantando las mejores vides y construyendo una torre de vigilancia en medio de ella. Dios esperaba que esta viña produjera uvas dulces y buenas, pero, desafortunadamente, produjo uvas salvajes y amargas. Esta lectura nos muestra el profundo amor de Dios por su pueblo. Él hizo todo lo posible para que Israel prosperara y fuera una nación justa y piadosa.
Dios esperaba que su pueblo reflejara sus virtudes y característicamente produjera frutos de justicia y amor. Sin embargo, la historia tomó un giro triste. En lugar de producir frutos buenos, Israel se volvió egoísta y corrupta. En lugar de justicia, había opresión y violencia. En lugar de honrar a Dios, se entregaron a la idolatría. Este pasaje se convierte en una denuncia contra la rebelión y la desobediencia de Israel. Dios había hecho todo lo posible para que su pueblo tuviera éxito, pero su respuesta fue desobedecer y alejarse de él. Esta denuncia debe servir como una advertencia para nosotros también. ¿Estamos produciendo los frutos que Dios espera de nosotros? ¿O nos estamos desviando hacia caminos de egoísmo y pecado? También encontramos en lectura la sentencia de Dios. Él declara que quitará su protección y permitirá que esta viña sea destruida. Dejará que los enemigos la arrasen y que las zarzas y los espinos la cubran. Esta sentencia es un recordatorio de que Dios no tolera la maldad indefinidamente. Es importante comprender que Dios no toma estas decisiones ligeramente. Él es paciente y misericordioso, pero también es justo y santo. Cuando su pueblo se aparta de Él y persiste en la maldad, Él permite que las consecuencias naturales sigan su curso. El profeta Isaías, al proclamar este mensaje de juicio, estaba cumpliendo su papel de mensajero de Dios. Su responsabilidad era comunicar la palabra de Dios al pueblo, incluso cuando el mensaje era difícil de aceptar. Los profetas del Antiguo Testamento tenían la tarea de llamar a la nación al arrepentimiento y advertir sobre las consecuencias de la desobediencia. En nuestras vidas también podemos enfrentar momentos en los que debemos proclamar la verdad de Dios, incluso si es difícil o impopular. Como seguidores de Cristo, tenemos la responsabilidad de ser portavoces de la verdad y de llamar a otros al arrepentimiento y a la fe en Jesús. También encontramos en la lectura el lamento de Dios. Después de haber anunciado el juicio, Dios expresa su dolor por lo que ha sucedido. Este lamento revela el profundo amor de Dios por su pueblo y su deseo de que hubieran respondido a su amor de manera diferente. Dios no deseaba el juicio sobre Israel, deseaba su restauración y renovación. Su lamento muestra que Dios nunca se complace en la destrucción, sino que siempre anhela la reconciliación y la restauración. Hermanos, debemos recordar que Dios nos ama profundamente y espera que produzcamos frutos que reflejen su carácter. Su paciencia con nosotros es infinita, pero no debemos abusar de ella. Debemos esforzarnos por vivir en obediencia a Dios y evitar el pecado. El pecado nos aleja de Dios y nos puede llevar a consecuencias dolorosas en nuestras vidas. Cuando cometemos errores, debemos estar dispuestos a aceptar la corrección de Dios. Él corrige a los que ama, y su objetivo es nuestra restauración y crecimiento espiritual. Esta lectura es un recordatorio poderoso del amor y la justicia de Dios. Nos llama a vivir vidas que produzcan frutos justos y a evitar la desobediencia y el pecado. También nos recuerda que Dios es paciente y misericordioso, pero que finalmente espera una respuesta de obediencia y arrepentimiento. En la parábola del Evangelio de hoy, Jesús nos presenta una historia de un propietario de una viña que plantó una vid y la preparó cuidadosamente, luego la arrendó a labradores mientras estaba ausente. Cuando llegó el momento de recoger los frutos, envió a sus siervos, a los labradores, para recoger lo que le pertenecía. Sin embargo, en lugar de entregar los frutos al propietario, los labradores maltrataron y mataron a los siervos. El propietario, en un acto de paciencia y gracia, envió a más siervos, pero los labradores respondieron de la misma manera violenta. Finalmente, el propietario envió a su propio hijo, creyendo que los labradores respetarían a su heredero. Pero, trágicamente, los labradores conspiraron y mataron al hijo, pensando que de esta manera heredarían la viña.
Jesús les pregunta a los oyentes qué creen que hará el propietario con esos labradores malvados. La respuesta es clara. Ellos dijeron que el propietario destruirá a esos labradores y arrendará la viña a otros que le entreguen los frutos a su debido tiempo. Esta parábola tiene un significado profundo y relevante para nuestras vidas como discípulos de Cristo y como parte del reino de Dios. La viña en esta parábola simboliza el reino de Dios. Dios, el propietario, ha creado este mundo y todo lo que contiene. Él nos ha dado tiempo, talentos y recursos y espera que los usemos para producir frutos que sean agradables a Él. Los labradores representan a las personas que han sido encomendadas con estas bendiciones y responsabilidades. La parábola muestra la paciencia de Dios. A pesar de que los labradores trataron repetidamente mal a los siervos enviados por el propietario, Él siguió dando oportunidades. Esto refleja la paciencia de Dios con la humanidad a lo largo de la historia. Dios envía profetas, líderes y finalmente a su propio Hijo, Jesucristo, para recordarnos nuestra responsabilidad en el reino de Dios. La reacción de los labradores es un recordatorio de la rebeldía y el pecado en el corazón humano. En lugar de reconocer la autoridad del propietario y rendir frutos, respondieron con violencia y rebelión. Esta actitud egoísta es un recordatorio de cómo a menudo rechazamos la autoridad de Dios en nuestras vidas. La muerte del hijo del propietario, en la parábola, es una profunda alusión a la muerte de Jesús en la cruz. Dios envió a su Hijo para redimir a la humanidad y reconciliarnos con Él. Sin embargo, la respuesta de la humanidad fue crucificar al Hijo de Dios. Esto destaca la gracia incomparable de Dios que envió a su Hijo a pesar de nuestra rebelión. La parábola deja claro que la desobediencia tiene consecuencias. Los labradores malvados fueron destruidos y la viña fue arrendada a otros que le darían los frutos a su debido tiempo. Esto refleja el juicio futuro que enfrentarán aquellos que rechazan a Jesús y se niegan a rendirle frutos. Finalmente, esta parábola nos recuerda que la herencia del reino de Dios no se basa en nuestra propia justicia o mérito, sino en la gracia de Dios. Los labradores malvados creían que matando al hijo heredarían la viña, pero estaban equivocados. Dios, en su gracia, ha heredado el reino a aquellos que ponen su fe en Jesucristo como Señor y Salvador. Tanto en la lectura de Isaías como en la parábola del Evangelio se destaca la responsabilidad de los administradores de los dones de Dios. Como cristianos, somos administradores de los dones espirituales y materiales que Dios nos ha confiado. Debemos utilizar estos dones de manera justa y amorosa para construir el reino de Dios en la tierra. Oración final. Querido Dios, te agradecemos por las poderosas enseñanzas que encontramos en tu palabra. Reconocemos nuestra responsabilidad como administradores de tus dones y bendiciones y te pedimos que nos ayudes a utilizarlos de manera justa y amorosa. Perdónanos por las veces que hemos fallado en vivir vidas justas y rectas. Ayúdanos a examinar nuestras vidas y a corregir cualquier desviación de tus caminos. Que nuestros corazones estén llenos de amor por la gracia que nos ofreces continuamente. Danos la sabiduría para reconocer a Jesús como nuestro Señor y Salvador y ayúdanos a seguir sus enseñanzas en todo momento. Que podamos ser testigos fieles de tu amor y de gracia en el mundo para producir los frutos del reino. Te pedimos estas cosas en el nombre de tu Hijo amado, Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Que la bendición de Dios te acompañe en este día. Si te gustó esta reflexión, déjanos un comentario y no se te olvide compartir con los demás la palabra de Dios.